¿Cuántos quieren escuchar la palabra de Dios y aprender más del Señor? Bueno, pero quiero que me hagan un favor, así de rapidísimo. Yo sé que todos estamos cansados. ¿Podrías voltear a ver a tu hermano que está al lado y le puedes dar una sonrisa? Es eso, pero dáselo. Aunque estás cansado, por favor. Ok. Ya vieron, ya cambió su rostro, ya. Bueno, vamos, como siempre, antes que todo, a orar, a pedir la intervención del Espíritu Santo para que nos hable hoy, porque hoy va a hablar el Señor, ya lo verán. Bueno, cierren sus ojos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra que has preparado para tu iglesia, Señor. Señor mío, te pedimos, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, primeramente a poner atención, que nos abra el entendimiento, Señor, para que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea colocada en la mente de cada uno de mis hermanos, para entender, para aprender más de ti, Señor. Hay un solo propósito, Padre: honrarte a ti, glorificarte a ti con nuestras vidas. Pero hay veces, Señor, es necesario ser confrontados, Padre. Yo te ruego, Padre, que todos entendamos que todo lo que se habla es para la honra y gloria tuya. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, si me permiten iniciar, voy a iniciar hablándoles sobre los huracanes. Van a decir, el hermano está preparando para los huracanes, ¿no? Rápidamente les voy a mencionar. Un huracán dice que es un ciclón tropical que se caracteriza por una tormenta violenta con fuertes vientos, todos lo sabemos, y que dice que esta va de forma espiral y que rodea un núcleo que le llaman el ojo. Por eso mencionan en las noticias mucho el ojo del huracán. La destrucción que un huracán puede generar cuando toca tierra es de gran dimensión, pero en parte lo que hace que genere esa destrucción precisamente son los fuertes vientos que los acompañan. Ya ves que decimos la racha de viento, ¿no? Y esto va dependiendo de su categoría. ¿Se acuerdan que en México hubo un huracán reciente en el año pasado? ¿Se acuerdan cómo se llama? Fue acá en Acapulco, el Otis. Dice que esa ciudad quedó destrozada y por consecuencias muchas familias quedaron afectadas. Cerca de 580,000 damnificados, eso nos dice. Pero nosotros vamos a hoy hablar de un tema importante y tenemos que recordar que las escrituras nos están hablando de que vienen tiempos peligrosos. Sí lo sabías, ¿verdad? Vienen tiempos peligrosos, que habla de personas que van a tener ciertas características, ciertos caracteres, ciertas actitudes, y una de ellas es el carácter impetuoso. Yo no sé cuántos conocemos lo que es un carácter impetuoso. Y este es nuestro tema, en las debilidades del carácter. La impetuosidad, escúchame bien, y sí te pido que escuches bien para que entendamos toda la enseñanza. Es una debilidad del carácter y esta puede ocasionar muchos problemas y pérdidas del ser humano también, de manera parecida a la de un huracán. ¿A cuántos de ustedes les gustaría aprender más sobre la impetuosidad? ¿Sí les gustaría aprender? Ok, entonces el Señor ya preparó, pero quiere que aprendas sobre lo que es tener un carácter impetuoso y cuáles son sus consecuencias. Entonces me van a acompañar. Ahorita vamos a leer juntos. Yo siempre les comento, por favor, leemos en la Reina Valera que tienen en sus manos. Si no miramos pantalla, solamente cuando yo diga que vamos a leer en otra traducción, pues si me gustan acompañar acá en la pantalla. Vamos a leer, busquen por favor Génesis 4 y vamos a leer del 3 al 9. Y cuando lo tengan, si me dicen amén, por favor. Génesis 4 del 3 al 9. Y sobre esos versículos vamos a estar la mayor parte de la enseñanza. Antes de eso, nada más déjame comentarte. Dice las escrituras que Adán conoció a su mujer Eva y que concebió a 2 hijos. ¿Se acuerdan cómo se llama? Caín y Abel. El primero, o sea, Caín, fue labrador de la tierra. El segundo
fue pastor de ovejas. Y dice Génesis 4:3. Leemos de corrido hasta el 9. Si me acompañas, por favor. Aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra ¿qué trajo? Una ofrenda a Jehová. 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? 7. Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué le hizo? Lo mató. 9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Ok. Si ponemos mucha atención a lo que acabamos de leer y por un instante recapitulas, si te pones a pensar la escena que acabamos de leer en estos versículos, vamos a poder entender que la respuesta de Caín, esta última, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta respuesta final tiene un tono de impetuosidad. Esta palabra tiene un amplio sentido para todas nuestras vidas y ahorita lo vamos a ir conociendo. Esta respuesta impetuosa de Caín, escúchame bien, se manifestó, mira por qué se manifestó, por producto de sucesos que habían acontecido y que crearon malos pensamientos en la mente de Caín. Y me vas a preguntar, ¿qué sucesos? La ofrenda ofrecida, el homicidio de Caín y la respuesta final. Estos 3 sucesos nos van a enseñar mucho ahorita, pero para entender más sobre la actitud que Caín tuvo y la respuesta que le dio el Señor, ¿qué creen que es necesario? Que ampliemos la definición de lo que es la palabra impetuoso. Si traes para anotar, está bien. Si gustas, ahorita voy a dar definiciones y anota si gustas, porque vamos a estar mencionando mucho esta definición para que entiendas lo que Dios quiere darnos hoy a conocer. La Real Academia Española define impetuoso o impetuosa como algo que se mueve de modo violento. ¿Ya lo viste? ¿Qué es impetuoso? Algo que se mueve de modo violento y me recuerda a los vientos fuertes de un huracán. Su sinónimo es impulsivo. ¿Ya viste qué es impetuoso? Una persona impulsiva, una persona irreflexiva, una persona irrefrenable. ¿Sí lo escuchaste? El diccionario bíblico de impetuoso dice que es una palabra griega que es propetes, y ese propetes significa arrebatado, o sea, una persona que es arrebatada. Literalmente lo mencionan que es una persona, uno que cae hacia adelante. Ponga atención porque vamos a estar sobre eso. Y se usa metafóricamente para significar una persona precipitada, irreflexiva y una persona obstinada. ¿Sí lo escuchaste bien? Una persona obstinada. Y de cosas que se hacen con precipitación. Ok. Pero como impetuoso mencionamos que es ser irreflexivo, es necesario que veamos que ser irreflexivo es alguien que no reflexiona antes de que vaya a actuar y que se mete en muchos problemas. Toma decisiones a la ligera sin considerar, mira, escucha bien esto, sin considerar las consecuencias de sus actos. Pero también mencionamos que impetuoso también es obstinado. Esa palabra sí la escuchamos muy seguido. Obstinado, una persona obstinada, pero sabemos qué significa. Obstinado dice que es una persona que se mantiene en una posición de necedad, sin dejarse, fíjense, me gustó cómo lo ponen aquí, sin dejarse vencer por los ruegos
y amonestaciones razonables que otros le hacen, aunque le estés rogando, oye, date cuenta que estás mal. No entiende, no entiende. Un corazón obstinado se refiere a la actitud endurecida, egocéntrica. Y en el Antiguo Testamento hablaban del duro corazón para describir a alguien que se niega a abrir la mente. O sea, se aferra a algo, a un pensamiento y no quiere cambiarlo. Entonces hasta aquí, ya mucha definición, ¿no? Hasta aquí podemos entender que el ser impetuoso conlleva una connotación del todo negativa. O sea, la persona impetuosa, según lo que vamos a estudiar, es una persona o algo negativo. Y como esta definición ya nos amplió el concepto, pues yo puedo empezar así rápidamente, podría yo llevarme con esas definiciones a poner ejemplos rápidos. Y voy a poner solamente 2 ejemplos. 1, no se vayan a sentir nadie, que no hablo por nadie. La impulsividad al comprar cosas. ¿Cuántos no somos impulsivos a comprar cosas? ¿Y cómo nos mete en problema eso a muchos? Personas que ven algo y apenas lo están viendo, ay, yo lo quiero. O ven, no sé, ven una zapatilla y ay, qué bonita, y pum, lo compran y en la casa tienen como 20 pares de zapatillas. Pero no se pone, son tan impulsivos uno que no se pone a pensar si realmente lo necesito, si realmente lo que voy a comprar no me va a ocasionar problemas. Y hay veces, por la impulsividad, en ocasiones sí nos ocasiona problemas y problemas económicos. Pero ¿qué tal la impulsividad al hablar? ¿Cómo nos cuesta aprender a refrenar lo que decimos? Muchas veces hablamos y hablamos y hablamos. Al menos yo conozco una persona que se mete en muchos problemas por hablar más, por hablar de más. Y aclaro que no es de aquí, para que no empecemos a buscar, ay, ¿quién será? ¿Qué hermano? No, no es de aquí. Esa persona tiene tantos problemas, demasiados, pero no se lo imaginan que ya dirían, han escuchado la frase, me da pena ajena. Porque como se sabe tanto de que habla de una persona, habla del otro, quiere quedar bien con una persona, quiere quedar bien con otro, lo que lo lleva es, hay veces hasta mentir. Le miente al que está hablando con él, luego se va con el otro, le miente, y por todos saben por qué. Por ser impulsivo, por no refrenar su lengua. Entonces todo lo que esta persona dice, todo lo ocupan en su contra. Al final él es el que queda mal. Y Proverbios 10:19, si me acompañan, dice, en las que muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios, ¿qué dice que es? El consejo es fácil y sencillo de entender. Debemos ser prudentes. Pero como bien les decía, si yo con pura definición me voy, empiezo a poner muchos ejemplos y muchos ejemplos de impulsividad. Pero el Señor quiere mostrarnos algo. ¿Sí sabían que Dios conoce nuestros corazones? Quiere mostrarnos qué hay detrás de una impetuosidad. Por eso vamos a estudiar los versículos. Pero vamos a comenzar, antes de iniciar a estudiar los versículos, con 2 preguntas. Estas 2 preguntas las voy a formular y según vayamos leyendo las escrituras, indirectamente se van a ir contestando. Pongan atención para que lo entendamos. Primera pregunta, ¿qué produce la impetuosidad en nosotros? ¿Qué será? Segunda pregunta, ¿una persona que está conociendo a Dios puede ser impetuoso? ¿Qué creen ustedes? Pero no me contesten. Ahora sí, acompáñenme, Génesis 4:3. ¿Qué dice Génesis 4:3? Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto ¿de qué? De la tierra, una ofrenda a Jehová. 4. Y Abel trajo también ¿de qué? De los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellos. Les pregunto, hermanos, pregunta y me mueven si quieren nada más la cabeza o sí o no. Pregunta, ¿ustedes a simple lectura alcanzan a ver una obra mala en Caín? Caín ofreció del fruto de la tierra y Abel de las ovejas. ¿Qué ofrecieron? Ofrenda. ¿Alcanzan a ver algo malo en eso? ¿Sí o no? No. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver algo? Yo digo que no.
porque ambos ofrecieron, a simple lectura de lo que estamos leyendo, no se ve. Pero si leyéramos para empezar el contexto general de las Escrituras, es decir, toda la Biblia, podemos encontrar que este primogénito de ovejas representaría a Cristo, el primogénito de toda la creación, el primogénito de los muertos, hablando en sentido espiritual. Y la tierra representarían las obras de la carne. Hasta ahí. Pero vámonos al hecho, a lo que está ahí, a lo que aconteció. Caín ofreció simplemente, escúchame bien, un fruto de la tierra, mas Abel ofreció lo mejor de las ovejas. Y aquí viene, póngame atención, la palabra ofrecer es un verbo, es una acción, escúchalo y grábate, y toda acción nace del interior de nuestro ser, empieza a estar aquí en mi mente, lo que voy a hacer, la acción, primero se piensa y después se ejecuta. No es lo mismo ofrendar todo tu sustento, o sea, lo único que tienes, que ofrendar lo que te sobra. ¿Y se acuerdan de la viuda pobre? ¿Alguien se acuerda de la viuda pobre? Sí. El Señor Jesús contó de ella, cómo los ricos echaban en el arca lo que les sobraba, pero mientras la viuda pobre echó todo su sustento, o sea, no es lo mismo. Eso está en Marcos 12:44. Entonces vamos entendiendo que estas ofrendas, tanto la de Caín como la de Abel, eran conocidas por Dios, pero no solo lo físico, lo que estaban ofreciendo, no solo lo tangible, no solo lo que se veía en el momento, sino las intenciones de ambos. ¿Pero por qué me dices eso, hermano? Porque dice, Primera de Crónicas 28:9. Yo te leo en traducción, lenguaje actual. ¿Qué dice? Porque Dios conoce ¿qué? Todos los pensamientos y sabe cuáles son las. Ahora lo vamos a ver en el versículo 4:4 al final. Dice, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Ya te diste cuenta cómo dice? Entiéndelo. Dice, Abel y su ofrenda. Caín y su ofrenda. Menciona primero a la persona. Porque toda ofrenda, o sea, lo que tú vas a dar, toda tu acción, las acciones que vas a llevar a cabo, toda tu obra que tú y yo realizamos, son el producto de lo que hay en nuestro interior. ¿Sí me van entendiendo? Primero lo pensamos, primero decimos qué vamos a hacer, lo que está en nuestro interior, pero eso tiene unas intenciones. A ver, hermano, tú siempre me revuelves. Para que me entiendas, todo lo que hacemos lo debemos de hacer como para el Señor. Así dice la palabra, ¿sí o no? Amén. Entonces, los domingos, pueden haber personas que traen a la ofrenda del amor algún producto o muchos productos. Pero puede ser que de alguno de ellos el Señor no se esté agradando de esa ofrenda como la de Caín. A ver, hermano, ¿cómo está eso? ¿Por qué? Por las intenciones. Unos puede que traigan muchos, están trayendo mucho producto, pero sus vidas pueden no estar bien. Pueden haber celos, pueden haber contiendas, pueden haber robos, puede haber resentimientos, puede haber amargura, puede haber rencor. Y pudieran haber muchas cosas más. Pero pudiera ser que hay personas que solamente traen un solo producto, pero con un corazón limpio. Y aquí sí tengo que aclarar, no significa que no traigas, más bien significa que nuestra vida esté en el orden de Dios. Entonces vamos a continuar para poder ir hilando más, porque hermano, me estás hablando de impetuosidad. Ahí vamos para allá. Génesis 4:5. Y se ensañó Caín en gran manera. ¿Y qué dice que le pasó? Decayó su semblante. Dice que se ensañó. Esa palabra ensañar es una palabra hebrea, jará, así se dice. ¿Qué quiere decir? Mira qué quiere decir ensañó. Arder de ira o enojo, tener celo. Entonces la pregunta sería, ¿qué produjo en Caín que estuviera irado?
¿Qué le produjo? Que aceptara la ofrenda de su hermano y la de él no. Eso le produjo. A nosotros también nos pasa eso, ¿sí sabías? Hay veces nos airamos, nos enojamos, ardemos de envidia y celos cuando vemos que a otras personas le está yendo mejor. Y tú te preguntas, ¿y por qué le está yendo mejor? ¿Por qué él está prosperando? Y con nosotros no pasa nada. Imagínense que aún en el interior de la iglesia pasa esto, porque vemos hermanos que empiezan a crecer en la obra, en la obra, en la obra, y en algunos empieza a producir celos, envidias, y hasta luego se empiezan a dar opiniones se empieza a hablar de más impetuosamente. ¿Y ustedes creen que esto es correcto? No, esto no es correcto. Entonces, Caín estaba irado. Había una razón que quiero que escuches bien por qué estaba irado. ¿Sabes por qué? Porque Caín quería ser reconocido, quería ser aceptado por Dios, pero la realidad es que la ofrenda de Caín, sus obras no eran aceptadas por lo que había en el interior de Caín. ¿Qué había en el interior de Caín? Porque Dios conocía las intenciones de Caín. Allá en lo profundo de la intimidad donde nadie nos está viendo, donde ningún ser humano te ve, Dios conoce. Allí donde tenemos esa actitud diferente a la que venimos y mostramos aquí en la iglesia, es ahí lo que el Señor sí conoce. Entonces, esas intenciones de Caín, solamente Dios la conocía. Y tú tienes que recordar esto, que la obra de la carne, todo esfuerzo que tú bases en las obras de la tierra, jamás será aceptada de parte de Dios. Entonces, Dios te ayuda a entender, porque vamos a ver cómo se produce el carácter impetuoso. Cuando por consecuencia, mira, ¿cómo se empieza a producir? Cuando por consecuencia, escúchame bien, de ti mismo, como consecuencia de mí mismo, de nuestras malas obras, de nuestros malos deseos, de no estar de acuerdo con Dios, nos airamos. Recuerda a Caín. Caín no estaba de acuerdo que habían aceptado la obra de su hermano. Cuando no estás de acuerdo con Dios, te empiezas a airar, te empiezas a enojar, te empiezas a frustrar y algunos se empiezan a amargar. Entonces, una persona que está conociendo a Dios puede ser impetuosa. Vamos a ver, vamos a continuar leyendo. Génesis 4:6. Dice, entonces Jehová dijo a Caín, ¿qué dijo? ¿Me ayudas a leer? ¿Qué dijo? ¿Por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te has enojado? ¿Por qué te airas? Y continúa diciendo, ¿y por qué ha decaído tu semblante? Es decir, le está diciendo, ¿sabes qué, Caín? Aunque tú quieras ocultarlo, en tu rostro se ve tu tristeza, Caín. 7. Y le dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Es decir, si bien hicieres, esas son obras producidas de un corazón recto, de un corazón que agrada a Dios, que no guarda rencor, que perdona, que sabe amar, que es íntegro, que no busca ganar ventajas de nada y que no busca estar por encima de los demás. Ese corazón íntegro que se sujeta a los líderes y que es humilde. Pero continúa diciéndole, y si no hicieres bien, el pecado, ¿qué dice que está? ¿Y qué significa que el pecado está a la puerta? O sea, ahí está presente. Y le dice, con todo esto, a ti será su deseo. ¿De quién? Del pecado. Y tú te enseñorearás de él. Ahí está. Vamos, dice, si bien hicieres, vas a estar en paz, hermano. Pero si no haces bien, el pecado está cerca de ti. Tienes que saberlo. ¿Qué pecado creen, hermanos? Todos, muchos. Porque la persona que se empieza a irar, la persona que empieza que sus obras no son reconocidas, como Caín, ¿saben qué va a pasarle? Va a caer en muchos pecados. Caín conocía a Dios. ¿Ustedes creen que Caín conocía a Dios? Sí lo conocía. Tenía una relación con Dios porque hablaba con ellos. O sea, Dios hablaba con Caín y con Abel. Y Dios fue bueno con Caín porque él sabía
cómo se sentía Caín y sabe cómo nos sentimos nosotros también cuando estamos pasando por situaciones difíciles. Pero la situación aquí es que cuando estamos en esa situación apremiante, no debemos olvidar algo, que la mayoría de las veces que estamos pasando por situaciones apremiantes es porque nosotros mismos estamos haciendo algo mal, como consecuencia de nuestras propias actitudes, de lo que hay en nuestro interior, de nuestras obras. Dios sabe por todo lo que pasas tú, por todo lo que paso yo. Dios conoce nuestro sentir y en su amor le dice a Caín, ¿sabes qué, Caín? Entiéndelo de una vez. Lo que estás viviendo te pasa porque no estás haciendo las cosas bien. Porque si le estuvieras haciendo bien, Caín, serías enaltecido. Y Dios no miente en su palabra. Pero sabes, Caín, como no las estás haciendo bien, con las intenciones correctas, el pecado está a la puerta. Y estás a punto de hacer algo malo, Caín. ¿Sí me entiendes? Sí se entiende, ¿verdad? Hermanos, Dios es bondadoso con todos nosotros y misericordioso, pues siempre nos da la advertencia como lo hizo a Caín. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Pero la impetuosidad comienza a brotar. Nuestras malas acciones, nuestras malas obras nos cierran el entendimiento. Definición. Nos están advirtiendo y somos irreflexivos. No nos detenemos a reflexionar un momento qué es lo que estoy haciendo mal. Actuamos con obstinación. Caín endureció su corazón a la voz de Dios. No escuchó la voz de Dios cuando le dijo, el pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. Porque ciertamente, hermanos, ¿cuántos saben que nosotros podemos dominar el pecado por el Espíritu que Dios nos dio? ¿Sí lo sabes? Sí podemos, hermano, podemos dominar, pero Caín no quiso escuchar. En la mente de Caín comenzó a gestar el pecado. ¿Qué pecado comenzó a gestarse, hermanos? Según lo que leímos. Eso, el homicidio. Y sin pensarlo tanto, de manera impetuosa, accionó rápidamente y de forma violenta, así como cuando llega un huracán y toca tierra y sabemos que habrá daño. De esa misma manera corrió Caín con su hermano y dice Génesis 4:8, dice que salió con su hermano y le dice, salgamos al campo. O sea, yo me imagino, no sé si ustedes se pudieran imaginar la cara de Caín en ese momento de coraje, de celos, de envidia. ¿Sabes qué, hermano? Vente, vamos al campo. Y aconteció, dice la palabra, que estando ellos en el campo, Caín, ¿qué dice que hizo? Se levantó contra su hermano y lo mató. Es decir, consumió sus pensamientos pecaminosos, lo mató. ¿Y saben qué, hermanos? También nosotros muchas veces hacemos lo mismo. A ver, hermano Nata, pero si yo no he matado. Traducción, lenguaje actual, Mateo 5:21. Hermano, pero si yo no he matado. Pero miren lo que dice la palabra. Recuerden que hace mucho tiempo Moisés dijo, ¿qué dijo? No maten. Pues si alguien mata a otro, ¿qué dice? 22. Pero ahora, o sea, eso decía la ley. Pero quien está hablando ahí en este momento en el 22 es el Señor. Pero ahora yo les aseguro que cualquiera que dice que ¿qué? Que se enoje contra otro tendrá que ir a juicio. Y cualquiera que ¿qué? Que insulte a otro será llevado ¿a dónde? Y el que maldiga a otro será echado en el fuego del infierno. Es decir, cuando nos enojamos, cuando insultamos, cuando maldecimos, estamos actuando de manera impetuosa. Es una reacción precipitada e irreflexiva en el hablar, tal como lo hizo Caín. Y dice en el Génesis 4:9, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Jehová hablándole a Caín. Y él respondió, yo me imagino, no es que sigo pensando en la imagen, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? O sea, ¿yo tengo que cuidarlo? ¿Yo soy su vigilante?
La respuesta que Caín le dio a Dios fue una respuesta llena de amargura, llena de odio, llena de coraje. De alguna manera, la respuesta que dio fue sarcástica e irónica. ¿Saben por qué? Porque Caín sabía con quién estaba hablando. Sabía que estaba hablando con Dios. Entendía que Él lo sabe todo, que Dios lo sabía todo. Pero la ira no le dejó pensar, y por eso su respuesta fue impetuosa, fue muy rápida y fue muy violenta también. ¿Cómo le respondemos nosotros a Dios cuando nos confronta con nuestras malas acciones? ¿Cómo le respondes tú a Dios? ¿De la misma manera que Caín? Porque sin duda alguna, los jóvenes son impetuosos y demasiado impetuosos. Hay algunos jóvenes que la realidad que tienen muchos talentos, pero que Dios les dio ese talento. ¿Pero qué creen? En ocasiones los jóvenes son muy irreflexivos y piensan que pueden hacer las cosas mejores que sus líderes, y que cuando se le explica la razón del por qué no, ¿saben qué le pasa? Lo mismo que le pasó a Caín: se molestan, se airan. Pero los jóvenes, ustedes jóvenes, no deben olvidar jamás, Primera de Tesalonicenses 5:12, dice, traducción lenguaje actual. Ahora, me dirijo a los jóvenes porque vemos que los jóvenes, por la falta de experiencia, son irreflexivos, son impetuosos. Pero hay adultos, jóvenes también, que de repente siguen teniendo esta misma actitud. Y la palabra dice en Primera de Tesalonicenses 5:12, ¿qué dice? Hermanos, o sea, nos habla a todos. Yo me dirijo a los jóvenes. Le rogamos que, ¿qué dicen? Que respeten a los líderes en la iglesia. ¿Qué hacen sus líderes? Ellos se esfuerzan mucho para enseñarles ¿a qué? A vivir su vida cristiana. 13. Por eso, ¿qué dice que tienen que hacer jóvenes? Ahorita sí le hablo a ustedes. Trátenlos con respeto y amor por todo lo que hacen ellos y vivan en paz los unos con los otros. Entonces, es necesario que tanto el joven como el adulto joven entienda esto, que es necesario el orden de Dios. Una iglesia que no está en el orden de Dios difícilmente va a ser una iglesia que pueda prosperar en el sentido espiritual para agradarle a Dios. Necesitamos entrar en una disciplina, y los jóvenes deben de reconocer y respetar a sus líderes que Dios ha puesto por autoridad. Y tienen que aprender, jóvenes, algo, y hermanos también, porque muchas veces nosotros mismos actuamos de la misma manera. Tenemos que aprender a tener dominio propio en nuestro carácter. Si alguien nos confronta como líder, tenemos que aprender a tener dominio propio, o sea, no caer a la manera de Caín. Y entonces continuamos. Fíjense, la ira dice que se produce en el interior de cada uno de nosotros cuando no estamos de acuerdo con algo. Ahí es donde empezamos a hablar. Por ahí escuchaba yo a alguien que decía: dile a una persona no y vas a conocer cómo realmente es. Todo lo cierto. Alguien está contigo, se lleva bien y todo le dice sí, 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 todo marcha de maravilla. Dile no y ahí conoce su carácter, porque ahí ya empieza a hablar, que no me quiso, no me dio, no. Ok. Empieza la ira cuando no estamos de acuerdo con algo. Esto en muchas ocasiones nos lleva a perder el control de nuestro hablar y nos mete en tantos problemas, pues somos arrebatados y hablamos sin pensar. Entonces, un ejemplo muy común, pero creo que aquí no pasa, pero es común, me dicen por otro lado, llega la pareja, sea hombre o mujer, llega del trabajo cansado, llega cansada, lo único que quiere uno, ¿qué es? Descansar. Pero tu pareja, tu cónyuge te empieza a hablar, sea hombre o mujer, y te empieza a decir cosas, y tú estás, sí, y te sigue hablando, y te sigue hablando, y te sigue hablando. Entonces empieza a pasar algo en tu interior, te empiezas a molestar, empieza a subirse el calorcito, y de repente empiezas a hablarle de alguna manera un poquito áspera a tu pareja. Inclusive le empiezas a decir ofensas.
porque tú lo que quieres es descansar y no estás de acuerdo que no te dejen descansar. Entonces tú empiezas a hablar fuerte, ásperamente, 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 y empiezas a lastimar emocionalmente que ni cuenta te estás dando. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que la contraparte, como tú le estás hablando ásperamente, la contraparte, pues yo no me dejo, y también se empieza a hablar, y todo esto se pone un caos. Unos grita, el otro grita, se responde, se dicen y todo, y empiezan a hacer cosas que no deben de hacer. Y todo por no detenerse y pensar antes de decir las cosas. Entonces entendemos que Santiago 1:19 nos dice, Nueva Traducción Viviente: mis amados hermanos, quiero que entiendan esto, lo siguiente: todos ustedes, todos los que estamos aquí, deben de ser, ¿qué dice? ¿Rápidos para qué? ¿Lentos para qué? Y lentos para enojarse. No que no te puedas enojar, pero si te detienes a analizar un rato, un momento, la situación, ¿sabes qué pasa? Le das tiempo a que nada pase, a que la ira se pase y que no tengas que mal contestar. En el 20 dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea, porque cuando nos enojamos, actuamos con impetuosidad y provocamos muchos males, sin mencionar que algunos, sus respuestas no son, yo digo, aquí no pasa. Algunos la respuesta cuando están enojados no son de hablar, algunos agarran y levantan hasta la mano. Pero eso quiere decir que una persona que hace eso, que levanta la mano y golpea a su esposa o a su esposo, porque también los hay, eso quiere decir que esa persona aún no ha conocido a Dios. La realidad, hermanos, es que nada debe de llevarnos a ser impetuosos en nuestro hablar ni en nuestros actos, nada. Es decir, debemos de reflexionar antes, porque ¿qué creen? Aún en la iglesia, aunque ya espirituales, hacemos muchos actos de impetuosidad. Y recuerda bien esto, que estamos viendo que el acto de ser impetuoso es producto de uno mismo, porque uno mismo no está haciendo el bien. El no estar de acuerdo con lo establecido por Dios te va a llevar a ser impetuoso, y como fruto va a ser eso, tu manera rápida de reaccionar. Entonces, cuando tú vienes a Cristo, ¿cuántos saben esto? Conocemos que Él fue quien murió por nosotros y que dio la vida en la cruz para perdón de nuestro pecado. Sí lo sabes, ¿verdad? Ok. Cristo nos reconcilió con el Padre porque éramos enemigos de Dios. ¿Sí lo sabes? Ok. Esto lo entendemos muy bien, pero ponme atención. Pero pasa algo, que aunque somos perdonados, comenzamos a vivir un proceso de santificación, de renovación de nuestras mentes. Es decir, el arrepentimiento, que significa cambiar de mente, se continúa efectuando en nosotros. El Señor, por medio de su palabra, ¿qué comienza a hacer? Comienza a quitar las ideas que tenías del mundo y empieza a establecer sus pensamientos en tu vida por medio de la palabra. En ese trance en el que el Señor te está renovando, en ese cambio de mente, muchas veces el cristiano, ¿quién es cristiano aquí? Nosotros, tú y yo, no meditamos en la palabra, no reflexionamos, no analizamos, no obedecemos, y por el contrario, continuamos actuando de manera precipitada, obstinada y reflexiva. Respondemos con ligereza y rápidamente, somos arrebatados. Y cuando una persona empieza y continúa viviendo así, es una persona propetes. Ay, hermano, ¿qué es eso? Definición: es una persona que va a caer hacia adelante. ¿Cómo que va a caer hacia adelante, hermano? Ahorita lo vamos a ver. Es decir, esta persona va a seguir mostrando impetuosidad. Y esta persona que sigue mostrando impetuosidad va a seguir y va a pasar a ser una persona religiosa. Para que me entiendas, ¿qué es propetes? ¿Qué es caer hacia adelante? ¿Cuántos tienen autos aquí? Ok.
¿Quién de ustedes, hermanos, agarra su automóvil? Sí conocemos la avenida Francisco Javier Mina, sí, ¿verdad? 27 de febrero, ok. ¿Quién de ustedes agarra su carro y dice, ahorita va y arranca, y da marcha y mete primera, segunda, tercera, cuarta y yo creo que hasta quinta, ¿verdad? Quinta, y agarra 200 kilómetros por hora en la avenida Mina a la 1 de la tarde? ¿Quién hace eso? ¿Quién hace eso, hermanos? ¿Qué creen que va a pasar? Ya lo tienes en tu mente. Te vas a impactar. ¿Y qué crees que más va a pasar? Del impacto, ¿qué pasa? Te vas hacia adelante. Te vas a impactar, pero con el parabrisas. O sea, la pérdida va a ser mucha. Y no solamente para ti, sino para los que se atraviesen. ¿Y todo por qué? Porque no se respeta reglamentos. Porque no se reflexiona y se pone uno a pensar, oye, si yo hago esto voy a ocasionar muchos problemas. Así, muchos que se dicen cristianos no están obedeciendo los reglamentos. Entiéndase, no están obedeciendo los mandamientos, los consejos de Dios, no están practicando los principios y están sobrepasando los límites de Dios. Y lo peor, ¿saben qué es lo peor? Que no se dan cuenta. Y el Señor siempre nos advierte como le advirtió a Caín, pero estamos obstinados. El apóstol Pedro, sí sabían que fue un hombre muy impetuoso, ya lo han escuchado, ¿verdad? Pero él estaba en un proceso y tenía que aprender algo muy importante que viene de acuerdo a la enseñanza. Si me acompañas a Mateo 26:51 rápidamente. Mateo 26:51, si lo tienes me dice amén. ¿Sí lo tienes? Dice Mateo 26:51. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. 52. Entonces Jesús le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Vuelve tu espada a su lugar. ¿Por qué qué? Porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Pedro, sin pensarlo, sus acciones, actuó de manera precipitada, tomó su espada y dijo, de aquí soy, y ¡tum!, le cortó la oreja a otro. ¿Y qué le dijo Jesús? Esta es la enseñanza. Si tú usas la espada, con esa misma espada perecerás. Es decir, con la vara que mides, ¿qué dice? Y de la manera con que juzgas, serás juzgado. Entonces no podemos actuar precipitadamente. Cuando un creyente persiste en no obedecer los mandamientos de Dios, puede volverse obstinado, arrebatado, irreflexivo y realizar acciones precipitadas. Y en las Escrituras hay unas personas o personajes que empezaron a vivir de esa manera. ¿Saben quiénes son? Los escribas y los fariseos. Escucha bien. Voy a hacerte una pregunta y tú te la contestes ahí tú solita, tú solito. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio conociendo a Dios? ¿Habrá ciertas características en tu vida de una persona impetuosa? Tú te contestas. ¿Saben cuál es el problema, hermanos? Que si aún con muchos años de conocer a Dios seguimos actuando de manera arrebatada, irreflexivos, con ego, con celos, con contiendas, con envidias, obstinados, características que tenía Caín, seremos personas solamente religiosas, con fachada de cristianos. ¿Y saben qué provoca esto? Lo mismo que provoca un huracán: destrozo, pérdida, afectación a tu familia, a la iglesia y todo aquel que esté junto a ti. Los escribas y fariseos, por su impetuosidad, entiendan toda la definición, fueron confrontados duramente por el Señor. Y el Señor no desea, saben que el Señor no desea que aquí, en esta iglesia, acontezca eso, que por la impetuosidad de uno o muchos nos convirtamos en fariseos y en escribas. Por eso es la enseñanza de hoy, por eso es la advertencia, así como a Caín. Los escribas y los fariseos sabían mucho de la ley, ojo. Los escribas y los fariseos sabían mucho de la ley,
pero sus obras no eran correctas. Escúchame bien, en Mateo 23, del versículo 1 al versículo 12, el Señor le dice a la gente, porque Él está interesado que escuche la gente, pero que también escuchen sus discípulos. Les empieza a decir que los escribas y los fariseos eran los que sabían mucho de la ley y que enseñaban bien, pero le decía, hagan lo que ellos enseñan, pero no lo que ellos hacen, porque a estos les gustaba que todo el mundo supiera que sabía mucho. No perdían la oportunidad de hablar con los demás y hacerles ver todo el conocimiento que tenían. Y hasta dice ahí la Biblia, si estudiamos, que se pegaban versículos en sus mantos, hasta en sus frentes, para que todos lo vieran. Oh, qué tanto sabe. Oh, el maestro, cómo sabe mucho. Pero ¿qué le dijo Cristo? Cristo va y les dice, esto no debe de ser así, hermanos. Esto no debe de ser así. Porque el que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado. Y el que se humilla, ¿te recuerda algo? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Cuando el creyente no logra entender esto, hará muchas acciones impetuosas, como aquellas acciones que hicieron los escribas y los fariseos. Y por eso el Señor tuvo que hablarles duro. Mateo 23, 13. ¿Ya lo tienen? Dice, ¿cómo les tuvo que hablar? Mas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Cuándo se cierra el reino de los cielos? ¿De qué manera? Un ejemplo sencillo, cuando por nuestra impetuosidad damos mal testimonio de Dios, tratando mal a nuestro cónyuge. Ejemplo sencillo. Cuando vivimos enojados, tal vez cuando vivimos amargados, cuando nos la pasamos criticando todo, nada nos parece bueno, nada nos parece bien. Y los que nos ven saben que están diciendo, si así es ser cristiano, déjame aquí mejor, ¿para qué ser cristiano? Y lo triste es que nos están viendo nuestros familiares y por eso ellos mismos no se quieren convertir al Señor ni buscar al Señor. Mateo 23, 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Aquí habla de robo y lo trasladamos a nuestros tiempos. Es el robo que algunos ministros están haciendo abiertamente con las ovejas. Les están sacando su dinero, diciendo que van a orar por ellos, pero haciendo un pacto a cambio. O sea, les sacan su dinero. Y todo por la mente de una persona irreflexiva que no se pone a reflexionar cuál realmente es la voluntad de Dios. Me salteo Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entendible. Debemos de diezmar, es correcto, con eso de alguna manera reconocemos al Señor, pero no puedes dejar de hacer lo más importante. Y no es necesario ni que te lo explique. Justicia, misericordia y fe. Porque como hijos de Dios necesitamos mostrar primero el amor sin dejar de hacer lo que dice al principio, diezmo. Mateo 23, 24. Y le sigue diciendo, guías ciegos, que coláis el mosquito y te tragáis el camello. Porque muchos se la pasan mirando a los demás y lo critican de cualquier cosa. Él está haciendo esto mal, no hizo esto bien, y ellos mismos se encuentran haciendo cosas peores, las cuales Dios conoce. O sea que toman el sedazo, las mujeres entienden bien, toman el sedazo, cuelan lo mínimo de los errores de los demás, pero ellos están tragando lo peor y piensan que porque nadie los ve, porque está oculto, piensan que no.
Y se están tragando pornografía, adulterio, robos. Y robos de muchas maneras, porque puede ser de energía eléctrica, puede ser evasión de fisco y puede ser muchas cosas más. O sea, aquí es que nosotros no somos nadie para juzgar, porque quien hace eso está actuando impulsivamente. Y eso no es correcto delante de Dios. Mateos 23, 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad te estás mostrando hermoso, mas por dentro estás lleno de huesos de muertos y de toda inmundicia. 28. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justo a los hombres, pero por dentro estás lleno de hipocresía e iniquidad. Y saben, hermanos, ustedes, esto es algo terrible, es algo malo. No crean que yo al escribir o al estar mencionando esto, yo me gozo, sí, dale, dale. No, hermano, no, hermano. Al contrario, esto no debería de pasar. Es una advertencia de parte de Dios para todos nosotros. Todo esto es una vida de apariencia. Esto acontece cuando uno se comienza a convertir en obstinado, que cierra su mente y que solo empieza a actuar y a actuar con propósitos que no están bajo la voluntad de Dios. Y saben, hermanos, a las personas impetuosas, al pueblo de Dios, a quien Dios ama, siempre lo va a confrontar, siempre va a buscar que haya un cambio y siempre va a enviar advertencias, como lo hizo también con Caín. Mateos 23, 34 dice: por tanto, ¿qué iba a hacer el Señor con los escribas y fariseos? He aquí yo os envío profetas y sabios y escribas. ¿Y qué iban a hacer? Y de ellos a uno matarás, a otro crucificarás, a otro azotarás en vuestras sinagogas y perseguirás en la ciudad en ciudad. ¿Qué quiere decir, hermanos? Que no se reconoce. Y en este tiempo también Dios nos está enviando avisos y alertas, nos previene, pero sobre todo, ¿saben qué hace el Señor? Nos ama, porque su amor, en su amor nos está mostrando lo que es tener un carácter impetuoso. Entonces Abel desde su interior sacaba ofrendas justas, pero Caín y los escribas y los fariseos, sus obras no eran justas porque en su interior no estaba hacer el bien. Quiero que entendamos, hermanos, ya voy hacia el final, que ya no estamos en tiempos de vivir en impetuosidad, ya no lo estamos, hermano. ¿Cuántos saben que Cristo viene pronto? Ya no, hermano. No estamos para vivir en desobediencia. Y que a estas alturas alguno de nosotros se comience a comportar como escribas y como fariseo. Más bien, ¿saben qué debemos de hacer? Que esta iglesia continúe viviendo y haciendo las cosas de acuerdo a Dios en unidad. Yo al menos estoy agradecido por el regalo que Dios me dio de estar aquí. Y no digo aquí enfrente, digo en la iglesia, por haberme injertado en este pueblo. Yo estoy muy agradecido con Dios. Y ya no es tiempo de que estemos impetuosos, hablando unos mal del otro, hablando de que está mal el otro. No, hermanos, ya no es tiempo. Es tiempo de que esta iglesia siga, continúe viviendo en prudencia, en sabiduría, venciendo en unidad al pecado, porque precisamente los tiempos son malos. Y habrá hombres así, impetuosos, pero que no sean de aquí adentro, que sean los de afuera, aquí adentro no. Y si tú eres una persona con muchos años conociendo a Dios, yo te pido que no permitas que nada de lo que mencionamos esté en tu vida. Desecha todo carácter que no esté conforme al mandato de Dios, a la voluntad de Dios, porque los frutos del Espíritu Santo no son reflejar carácter como lo que estamos viendo en las debilidades del carácter.
todos los temas que hemos visto. Eso no procede del Espíritu de Dios. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fácil. Acompáñame, 2 de Timoteo 1:7, palabra de Dios para todo. Dios, en su gran amor, no nos dejó solos. ¿Sí lo sabías? Nos dio de su Espíritu Santo. Y dice, porque el Espíritu que Dios nos ha dado, ¿qué dice? ¿No nos hace qué? Jamás. El Espíritu que Dios te dio, si tú creíste en Jesucristo, no es para cobardía. Nada te debe de llevar a alejarte de Dios, nada, nada. Ni aunque vieras que otra persona no está obrando bien, no. Tú eres tu relación entre tú y Dios, y tú lo que vas a mostrar va a ser amor y misericordia hacia los demás, y Dios va a ser el que va a obrar. Y ese de que no nos dio un espíritu de cobardía, es que nos dio un espíritu fuerte, entendido, reflexivo, sabio. Y continúa diciendo, sino que Él es para nosotros, ¿qué? ¿Se imaginan? Para los que saben de computación o de cosas de informática, que es una fuente de poder, lo que permite que se alimente todo el sistema. Sin esa fuente de poder, pues no se puede encender un equipo. Ese es el Espíritu Santo para nosotros, fuente de poder, dice, de amor y de buen juicio, o sea, de dominio propio, para vencer el pecado y no caer en lo que cayó Caín. Voy hasta la conclusión, hermano. Dios no es impetuoso. Dios es la sabiduría misma. La prudencia está con Él. Y esto forma parte del espíritu que Él te dio a ti. Fíjense, en Primera de Reyes, las Escrituras nos hablan de cómo el profeta Elías, quien ya leyó se va a acordar ahorita, cómo el profeta Elías se encontraba huyendo de Jezabel, la esposa del rey de Acab. Tenía miedo de Jezabel, porque Jezabel le dijo, ¿sabes qué, Elías? Te voy a matar. Lo amenazó, te voy a matar porque mataste a los profetas. Fíjense, Elías había vivido episodios de victoria, había ofrecido ofrenda a Jehová y matado a los profetas de Baal. ¿Sí lo recuerdan? Pero ahora Elías se encontraba asustado, Elías se encontraba desanimado, y Elías comenzó a caminar, es que iba a decirlo así como el que está, empezó a caminar, después un ángel tuvo que venir a ayudarlo, le dio un poco de comida, lo medio animó, pero Elías seguía con miedo, y continuó caminando, caminó hasta llegar a un monte. Tanto Caín como Elías estaban desanimados, pensando que todo lo que habían hecho no era bueno. Pero escuchen, recuerden que Elías decía, solo yo he quedado. ¿Se acuerdan que él le decía al Señor, es que solo yo he quedado de todos los profetas? Solo yo he quedado. El problema con Elías es que estaba pensando más de sí mismo. En sus obras había algo que no estaba bien, porque de repente eso le empezó a llevar a actuar con impetuosidad. O sea, tenía miedo, no sabía qué hacer, caminaba, ¿dónde me meto, dónde me escondo? O sea, no sabía qué hacer. Pero Dios en su misericordia buscó a Elías como nos busca a nosotros. Y nos deja el Señor que nosotros entendamos y que no sigamos viviendo en la manera en la que nos encontramos. Por el contrario, el Señor nos busca y nos empieza a mostrar quién es Él y qué quiere de nosotros. Estando Elías en una cueva, en su condición difícil mental, porque era acá en la mente la lucha contra lo que estaba viviendo, contra su error, él en su condición al Señor le habla y dice, Primera de Reyes 19:11, él le dijo, ¿qué le dijo? Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, dice. Y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. O sea, fuerte, como el huracán. Si pueden imaginar la escena, rompía las peñas.
Y se acuerdan de ese viento fuerte del huracán, de esa impulsividad, de eso devastador. Pero ¿qué dice? Pero Jehová no estaba en el viento, o sea, en ese viento fuerte, porque no es su naturaleza destruir a nadie, ni juzgar a nadie. Y dice, y tras el viento, ¿qué venía? Un terremoto fuerte, pero Jehová no estaba en el terremoto. 12. Tras el terremoto, ¿qué más? Fuego, un fuego que consume, pero Jehová no estaba en el fuego. Dios no estaba en nada que fuera para destrucción de Elías, para consumir a Elías, no estaba, ni para consumirnos a nosotros, hermanos. Y le estaba mostrando el Señor en ese momento a Elías cómo en su presencia y cómo cuando estamos en su presencia comenzamos a tener paz, comenzamos a tener tranquilidad, reconocemos nuestras fallas. Y es de su ser, del ser del Señor, de la presencia del Señor, que nos comenzamos a inundar, que nos empezamos a llenar. ¿Se acuerdan la palabra cuando decía, sed llenos del Espíritu Santo? Es allí cuando está la presencia de Dios, en medio de toda situación, en medio de toda confusión, en medio de toda obstinación, a pesar de cuando el Espíritu de Dios viene a tu vida, y es cuando tú, dirían, se funden los fusibles. Porque si yo estoy haciendo las cosas mal, el Señor se me presenta en la cueva y me dice, sal, ven quién soy. No estoy para destruirte, sino estoy para darte paz. Y tras el fuego, ¿qué dice? Un silbo apacible y delicado. 3 palabras que nos hablan de la naturaleza de Dios y de que Él no es impaciente. Dios es fiel, hermanos. Dios es paciente con nosotros. Que Él no nos juzga y no habla con impetuosidad. Porque dice, silbo. ¿Saben qué significa silbo? Sonido que produce voz. Pero no solamente una voz como la que yo puedo hablar ahorita, sino una voz que dice que era apacible. Y la palabra apacible significa quieta. O sea, es una voz que empieza a ser ligera. Y esa voz dice que era delicada. La palabra delicada aquí significa pequeña. Es decir, la presencia de Dios hablándote con cuerdas de amor, hablando diciendo, entiende, si tú sigues siendo impetuoso, arrebatado, obstinado, si hablas y criticas mal de los demás, si vives en ira, en contienda, en desobediencia, si sujetarte a tus líderes, no es así. Tienes que cambiar de manera correcta. Entonces, hermanos, Elías había entendido en este momento el amor de Dios, el amor que Dios nos muestra, el amor que Dios te muestra a ti también. Si quieres poner de pie, por favor, hermano. Hermanos, hoy el Señor nos ha hablado con cuerdas de amor. Nos permite entender cuál es su naturaleza. Esa naturaleza de paciencia, de tranquilidad, de paz, de amor. Él no quiere que ninguno de nosotros vivamos con un carácter impetuoso, que nos llenemos de envidia, que estemos llenos de celos, que estemos llenos de contienda, sino Él quiere que nos despojemos de todo lo malo, de todo lo que a Él no le agrada. No hay propósito mayor, hermanos. El único propósito para Dios es nuestro bien. Al final, si nosotros vemos, todo lo que Dios nos da es para nuestro bienestar, para nosotros. Y en ese mismo bienestar, en agradecimiento, nosotros glorificamos, nosotros exaltamos a Dios. Él nos ha mostrado en su palabra y nos muestra constantemente que los días son malos y que no debemos de perder el tiempo en obstinación para no escuchar su voz. Si gustas levantar tu mano, cerrar tus ojos, está bien. Voy a orar. Padre eterno, Señor Dios,
Hoy reconocemos, Señor, que en ocasiones nos comportamos impetuosamente, que nuestras malas acciones nos llevan a airarnos, a enojarnos, y que este enfado como consecuencia nos lleva a actuar precipitadamente, a ser irreflexivos, a ser obstinados. Pero esto no queda ahí, Señor, sino que esta impetuosidad me lleva en muchas ocasiones a ser una persona religiosa, haciendo cosas que te desagradan, y que por esta causa, Señor, algunos familiares míos que me ven se desaniman y que no quieren buscarte, Señor. Padre, perdónanos, Señor, perdona a tu iglesia y ayúdanos, Señor. No quites de nosotros tu Santo Espíritu. Solo con tu Espíritu sé que puedo vencer, porque el Espíritu que me diste no es para ser cobarde, sino para vencer el pecado. Tu Espíritu es de amor y dominio propio. Ahora entiendo, Señor, que como le dijiste a Caín, con todo tú puedes dominar el pecado, cualquier carácter que no esté de acuerdo a mi voluntad. Es cierto, Señor, en tus fuerzas cambiaré y continuaré obedeciendo tu palabra, con prudencia y con la sabiduría que tú me darás, Señor, porque el que está lavado no necesita sino solo limpiarse, Señor, porque ya estamos lavados por tu palabra que constantemente nos das, Padre. Señor Dios, yo te ruego, Padre, que esta palabra, que es para glorificar tu nombre, para hacer los cambios, Señor, que has mostrado a cada uno de mis hermanos. Gracias, Señor, por mostrarnos cómo tú hablas de manera de un soplo que no es áspero. Tú nos hablas con amor, Señor. Ya no quiero ser arrebatado y reflexivo. Quiero aprender a escuchar a los demás. Ya no quiero juzgar a los demás, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero amar a mi esposa con todo mi corazón, amar a mi esposo, amar a mis hijos, amar a mis padres, amar a mis vecinos. No quiero ser, porque cuando veo que alguien hace algo que no va de acuerdo a lo que pienso, me molesto. No, Señor, ya no, Padre. Ayúdame a sujetarme a mis líderes. Todo tiene un orden, Señor, y tú me lo has dicho. ¿Por qué me cuesta tanto entender, Señor, que todo tiene un orden? Ayúdanos, Padre. Esta iglesia no quiere convertirse en fariseos ni escribas, no. Queremos vivir tu palabra, Señor. Vivirla, así como en aquello que hemos leído en Hechos, que la iglesia estaba unida, y cuando leemos nos sorprendemos, pero continuamos haciendo el mal. Pero, Señor, gracias. Gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo que hoy llena mi vida. Desde lo más profundo de mi ser sé que estás aquí, y glorificaré tu nombre, Padre, todos los días de mi vida. Cuando me levante, cuando vaya a mi trabajo, a mi escuela, al acostarme, Señor, tú serás el centro de mi vida, Padre, porque me has salvado y porque vienes por mí pronto, Padre. Gracias, Señor. Te bendecimos, Padre, esta noche y por siempre, por la eternidad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, escudriña nuestros corazones, Señor. Examina nuestro interior, Señor. Examínanos, Señor, y quita todo lo que estorba, Señor, y ser dominados por tu Espíritu, Señor. En el fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia, quita toda la apariencia.
desprecia a ti. Toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. En el fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia. Quita toda la apariencia. Observa mis ilusiones. Pesa todas las acciones. Quita todo lo que sobra y busca también mis obras. Solo tú puedes ver cada intención, más profundo que mi acción. Desprecia a ti. Toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en mí. Solo tú puedes ver cada intención, más profundo que mi acción. Desprecia a ti. Toda mi pasión en adoración. Toma poder, Señor, de cada rincón, alma, fuerzas, corazón. Gobierna en mí, que tu reino aquí lo consuma todo en ti. En el fuego de tus ojos, más allá del vivo rojo, funde toda mi existencia. Quita toda la apariencia. Señor, solamente tú puedes ver y conocer todo nuestro interior, Señor. Trata con nosotros, Señor, para que sanemos y te honremos con todo lo que somos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Bien, hermanos. Pues gracias a Dios por la palabra de hoy. Vamos a ponerla por obra. Salúdense unos a otros, bendíganse unos a otros. Nos vemos.